En este video haremos la presentación del proyecto Diseño de un reactor en emulsión implementando un sistema de control para la clase de Módulo de Avance de Proyecto 4, impartida por la profesora Angelina Martín del Campo Campos. Este proyecto fue realizado por los alumnos Gilberto Salvador García Cerda y Juan Gerardo Martínez Hernández. Los objetivos serán diseñar un reactor de polimerización en emulsión a gran escala, buscando las dimensiones y especificaciones para que el proceso sea óptimo. Realizar el modelado y simulación del proceso para conocer su comportamiento en estado transitorio y estacionario y conocer los límites de operación del mismo. Obtener la función de transferencia del modelo, graficar polos y ceros del sistema, determinar los criterios de estabilidad del proceso y demostrar el correcto uso de los métodos de respuesta en la frecuencia. La polimerización en emulsión se ha convertido en un proceso ampliamente utilizado para la producción de látex sintético desde su primera introducción a escala industrial a mediados de la década de los 30. Hoy en día, se preparan millones de toneladas de látex polimérico sintético mediante el procedimiento de polimerización en emulsión para su uso como polímeros de productos en una amplia variedad de aplicaciones, tales como caucho sintético, polímeros de alto impacto, pinturas, adhesivos, aglutinantes, autopartes, etc. En esta investigación, se encontró que la aplicación de condiciones de avidez de monómeros sirve por lo tanto para reducir significativamente el área superficial de partículas hidrófilas y haya una emulsión disponible para la nucleación en comparación con la polimerización en emulsión convencional. Para la justificación del proyecto, se pretende evidenciar los conocimientos adquiridos en los cursos impartidos durante la carrera de Ingeniería Química, mediante el diseño de un reactor dirigido al área de producción de látex para pintura, recubrimientos, entre otras aplicaciones. Se propondrá un arreglo de reactor CSTR recubierto con una chaqueta que servirá como amortiguador de temperatura, donde el sistema de control la estará regulando para que el proceso de polimerización se realice en condiciones óptimas. También se propondrá el material y arreglo del equipo, así como los costos de fabricación, resistencia del material y las debidas especificaciones para un desarrollo correcto del sistema. Fundamentos. La polimerización es el proceso de formación de polímeros por unidades de repetición conectadas mediante enlaces covalentes y o no covalentes. La unidad básica se llama monómero. Existen dos enfoques en la formación de polímeros. El enfoque de Carothers relaciona la estructura y composición de los monómeros y su cambio al convertirse en las unidades de repetición de las cadenas de los polímeros, clasificándola en polimerizaciones en condensación y adición. La primera es aquella en la que la estructura y composición molecular de los monómeros se mantiene al convertirse en la unidad repetitiva de la cadena de polímero. La segunda es cuando el monómero que reacciona carece de algunos átomos presentes en la estructura original. Otro autor importante, Flori, propuso una clasificación cinética, basado en el trabajo de Carothers al establecer una clasificación en relación con el mecanismo de crecimiento de la molécula de polímero, crecimiento en etapas o en cadena. La polimerización en emulsión es una polimerización en la que un monómero o una mezcla de monómeros se polimerizan en presencia de una solución, medio continuo con características químicas opuestas, de un tensoactivo para formar un producto conocido como látex. Este último se define como una dispersión coloidal de partículas de polímero en un medio acuoso. Los ingredientes principales para llevar a cabo estas polimerizaciones incluyen, además del monómero y el agua, tensoactivos, iniciadores y, en ocasiones, agentes de transferencia de cadena y amortiguadores. Los reactores para polimerización en emulsión regularmente son de tres tipos: lotes o intermitentes, o también llamados batch, semicontinuo y continuo. Se define el término condiciones de avidez como la relación entre la alimentación de los monómeros y la velocidad de conversión en la formación de cadena por radicales libres. Este parámetro se debe establecer dado que los tiempos de muestreo en cada etapa de alimentación deben ser constantes. La función de transferencia de un sistema se define como la relación entre la transformada de Laplace de la variable de salida y de la variable de entrada, suponiendo que todas las condiciones iniciales se hacen iguales a cero. La función de transferencia de un sistema o elemento representa la relación que describe la dinámica del sistema considerado.
Un sistema estable se define como aquel que tiene una respuesta limitada. Se dice que el sistema es estable si, estando sujeto a una entrada o perturbación limitada, su respuesta es de magnitud limitada. Un sistema es estable en un sistema dinámico con una respuesta acotada para una entrada acotada. Se estableció la siguiente metodología para la realización del proyecto: revisión bibliográfica y desarrollo de hipótesis. Se revisará la bibliografía referente a los sistemas de polimerización en emulsión para así encontrar las condiciones de diseño, características principales, entre otras cosas. Posteriormente, se establecerán los objetivos de diseño, en los cuales se irá trabajando llevando a cabo las tareas correspondientes. Para el diseño de equipo, se realizará el boceto del reactor y se buscará el material de fabricación, así como los planos, características y costos. Después, se abordará la parte de modelado y simulación, donde se modelará el sistema de reacción y se propondrán las ecuaciones de balance de masa y energía, y de las cuales se partirá para simular el comportamiento del sistema dinámico, así como determinar a priori el sistema de control. Así también se obtendrá la función de transferencia de los modelos propuestos, y una vez realizado esto, se obtendrá la estabilidad de los sistemas mediante criterios basados en la automatización de las funciones. Se tiene como perspectivas que en el proceso se aprendan formas de cómo optimizar el trabajo, así como obtener conocimiento de causa. Una de las responsabilidades es que el proceso como tal funcione con la menor energía posible. Para el diseño del equipo se propusieron las siguientes características para el reactor CSTR: un cilindro de 80 pulgadas de altura y 42 pulgadas de diámetro interno. Para el cono, una altura de 32 pulgadas y 42 pulgadas de diámetro interno, así como también un cabezal torisférico de 42 pulgadas de diámetro interno, un coeficiente global de corrosión de 1/4 de pulgada, una inspección radiográfica total. Se consideró el material de elaboración para su fabricación acero al carbón, debido a que el precio por placa es más barato en comparación del acero inoxidable. Presiones de operación interna de 60 psi y externa de 20 psi. Por medio del uso de fórmulas, especificaciones y gráficos del manual de recipientes a presión de McJessy, así como el uso de la herramienta Excel, fue posible obtener los siguientes resultados. Así pues, se presentan estas tablas donde son compiladas las especificaciones de diseño del reactor para cada uno de sus componentes, ya sea cilindro, cabezal torisférico, cono, anillos de refuerzo, bridas, tornillos, empaques y chaqueta, tomando en cuenta aspectos como materiales, presiones de prueba hidrostática, espesores, medidas, entre algunos otros aspectos según corresponda en determinado componente. Aquí se presentan los layouts del equipo y sus componentes realizados en AutoCAD, ya con las especificaciones calculadas. Para los costos de fabricación, fue necesario buscar proveedores de acero al carbón para las especificaciones calculadas en la parte de diseño. Los precios fueron consultados en la página de internet de dichos proveedores y son aproximados. Cabe resaltar que los precios variarán de acuerdo a las especificaciones de cada proveedor y la calidad del producto. Entre los proveedores consultados encontramos los siguientes: Aceros Consolidad y Acero Tiendas. Para el cilindro requerimos de una lámina de 12 por 7 pies, pero debido a que es más viable trabajar con láminas diseñadas con medidas estándar, se encontraron algunas con medidas de 8 por 20 pies, con un precio aproximado de 23,300 pesos, de las cuales se utilizarán dos, una más para la chaqueta. Para el cono, con las especificaciones de cálculo, precisamos una placa de 8 por 10 pies, la cual tiene un costo de 1,520 pesos. El precio del cabezal torisférico se determinó debido al peso, encontrándose el valor de 1,816 pesos por libra, resultando así un total de 1,836,18 pesos. Así como también es necesario dos boquillas de 4 pulgadas, 2 de 2 pulgadas y 3 de 10 pulgadas, con precios de 900, 500 y 2,000 pesos respectivamente. Dicho esto, concluimos lo siguiente visto en la tabla, dando un precio total de 58,756 pesos por el diseño y elaboración de un reactor CSTR, que comparado con los que se han desarrollado para la industria y del catálogo Alibaba,
se encuentran entre 2.700 a 5.000 dólares, aproximadamente 100.000 pesos. Impacto social. Tiene un gran impacto social, debido a que gracias a este reactor se podrán elaborar emulsiones con las cuales el público en general puede tener acceso a comprar pinturas, pegamentos a un bajo costo y además para las empresas es benéfico puesto que otorga un rendimiento óptimo al operarse. Impacto ambiental. Tiene un gran impacto ambiental. Cabe resaltar que las emulsiones de las cuales se están haciendo énfasis son por la parte de pinturas. Dicho esto, tenemos un gran aporte para el ambiente, es decir, que la utilización de solventes, cargas, aditivos puede ser perjudicial en los siguientes aspectos. Los aditivos y cargas no representan como tal un problema, ya que para esto la emulsión que se está trabajando en el reactor tiene afinidad con los mismos y el residuo es poco. Si no tuviera afinidad se tendrá un tratamiento en el cual se separan las cargas y tendrán un confinamiento. En la chaqueta el único problema sería el calentamiento del agua, con la cual se regulará el sistema para trabajar. Sin embargo, al no tener contacto con el producto se puede hacer un mecanismo de recirculación de agua. De otro modo se podrá en un tanque de enfriamiento para después regresar al cauce natural y regular bajo norma la temperatura para regresarla. En la figura se muestra la propuesta de la instrumentación usada para el reactor. Esta se propone de la siguiente manera. Por principio, la parte mayor importancia, que es la chaqueta, tendrá un transmisor de temperatura, que se interpreta como TT, que valorará la temperatura de salida, que si es muy baja mandará la señal a un controlador con indicador de temperatura, TIC, que con ayuda de un punto de referencia abrirá o cerrará la válvula de control, TY, para que la temperatura sea la correcta. Para la segunda parte, en la alimentación que se propone un arreglo en cascada, debido a que las señales tanto concentración como flujo estarán modificadas por la salida del producto, se puede observar una concentración de flujo, XT y FDT, respectivamente, que manda la señal a un controlador con un indicador de flujo y concentración, que en este punto se combina para accionar la válvula de contraflujo. El modelo propuesto, llevando a cabo el balance de moles, considerando las siguientes características. RDA es igual a RP, que es K, por CA, que es la concentración de monómero, por NP, que es el número de partículas entre 2. Y NP, que es igual a 0.53 por ρr sobre μ a la 0.4, donde ρr corresponde a la rapidez de generación de radicales efectivos entre la viscosidad de la emulsión, por AR, que es la superficie de un molde tensoactivo, por la concentración de tensoactivo. Haciendo los despejes correspondientes y considerando que la densidad es constante, el modelo dinámico queda como se muestra en la siguiente imagen en la ecuación número 9. Se le propone el uso de una válvula a la entrada, por lo cual se modifica la ecuación y queda en la 9.2 que se muestra en la imagen. Para el balance de tensoactivo, la entrada es igual a la salida, por lo tanto solamente lo que entra es igual a lo que sale, entonces el balance de tensoactivo solamente corresponde a la ecuación número 12. Para el balance de energía se propone una ley de enfriamiento, la cual está dada por la U, que es el coeficiente global de transferencia de calor, por la área transversal de transferencia de calor, la temperatura de la chaqueta menos la temperatura entre Cp por el volumen por ρ. Cp se considera constante, por lo cual se toma en cuenta el Cp del agua, ya que por los monómeros que tienen un Cp muy bajo en comparación a la del agua, se puede obviar los Cp's de los monómeros y considerar solamente el Cp del agua. Para el modelado del diseño de ecuaciones en estado estacionario, se tomó en cuenta que la concentración inicial es 0. Por lo tanto, la concentración de A, el flujo de entrada, corresponde a las ecuaciones 37 y 33 respectivamente. La concentración del tensoactivo de entrada es igual a la concentración de tensoactivo de salida. El balance de energía está dado por Q, por el flujo de entrada,
por la diferencia de temperaturas dentro del reactor. Para la chaqueta queda que la ley de enfriamiento está aplicado el T del reactor menos la temperatura sobre el Cp, que va a estar dado por el agua. Una vez obtenido el modelado del sistema, podemos identificar las variables. Las variables de estado son la concentración del monómero o concentración de A, concentración de tensoactivo y la temperatura. Las variables manipulables serán el flujo de entrada. Si las variables manipulables se controla con una válvula, entonces serán la apertura de la válvula, la variable manipulable. Las variables de salida o controladas son la concentración de tensoactivo, la concentración de monómero y la temperatura. Los disturbios están dados por la concentración de entrada de tensoactivo, la temperatura de entrada y la densidad de entrada del monómero. Para la parte de simulación, que se muestran en las siguientes 3 diapositivas, se utilizó el sistema de Odes para resolver las ecuaciones diferenciales. Como se puede ver, el código está presente en estas diapositivas. Dentro de las gráficas que se obtienen al efectuar el código antes mencionado, se puede observar que hay gráficas como por ejemplo en la que se pone interés, que es la temperatura de la chaqueta contra el tiempo. En la imagen se muestra el comportamiento de la chaqueta con respecto al sistema en emulsión. Se representa solo la parte de la chaqueta debido a que este es el de interés a controlar. Las variaciones que se pueden observar crean ondulaciones. A partir de la ecuación obtenida anteriormente por parte del balance de masa y energía de la chaqueta, se obtuvo el siguiente modelo en el que consideramos que los parámetros eran constantes, debido a que el control de interés está en la chaqueta, ya que el parámetro de temperatura es lo que se pretendería controlar. Por medio de matemáticas aplicadas para el análisis de sistemas de control, fue posible obtener la función de transferencia ajustándola a un modelo de primer orden, quedando de la siguiente manera. Se graficó dicha función de transferencia en el programa MATLAB para obtener el siguiente gráfico, donde se puede observar que el polo obtenido cae del lado izquierdo del plano, interpretándose así como que el proceso es estable. Se determinó la estabilidad del sistema también por el método de Routh-Hurwitz, ajustando la función de transferencia, representándola por medio de un diagrama de bloques para poder llevar a cabo el método, llegando al mismo resultado de que el sistema es estable. Como conclusión, podemos decir que el diseño del reactor se realizó satisfactoriamente y basados en el libro McJessy se tomaron en cuenta los espesores en base a las presiones de diseño, aunque hubo algunos problemas al momento del diseño porque se estaban tomando medidas en metros, pero el libro está en base a unidades inglesas. Las partes del reactor, como las boquillas y la brida, se van a comprar ya diseñadas. Los cálculos hechos son para corroborar la información y comprar con las especificaciones correctas. El modelado se encontró en base a los balances de masa y energía, tomando en cuenta la cantidad de tensioactivos, la cantidad de reactivo A, monómero, el área de contacto de la partícula, el número de partícula, etc. Cabe señalar que los problemas que se tuvieron para esta parte es que los números encontrados fueron basados en libros de polímeros, en cambio, los balances de energía están basados en la ley de transferencia, dada como la ley de enfriamiento. Para esta parte de la energía, se consideró que la chaqueta juega un papel importante dentro del proceso. Debido a esto, es donde se buscó el control de la temperatura. Por la parte de simulación, se utilizaron desarrollos de Odes, las cuales graficaron comportamientos a priori de las concentraciones y la temperatura. El resultado más representativo es la variación sinusoidal de la temperatura en la chaqueta, que es el punto de interés. En la parte del controlador, se hizo necesariamente en la chaqueta, esto debido a que es la de mayor relevancia. Esto con la finalidad de encontrar que la variación de la temperatura puede generar mayor inestabilidad en el sistema y esto llevaría a cabo reacciones con bajas conversiones. Sin embargo,
Para llevar a cabo esto se necesita tener conocimientos acerca de los tipos de controladores, así que se puso en evidencia la estabilidad del sistema, los polos, los ceros, la función de transferencia, así como también los criterios que representan el comportamiento dinámico de la variación de la temperatura. No obstante, debido a que en el curso de control de procesos no se ha llegado a la elección de los controladores, solo se determinó los parámetros antes mencionados, dejando para su posterior investigación la parte del controlador y los efectos del comportamiento gráficamente apreciables en el sistema.